Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos el 18 de agosto. Ya estamos en el segundo parcial. Ya no se olviden el registro de su asistencia. Ya, entonces ya prácticamente estamos en el segundo parcial. Ya terminaron los exámenes. En este preciso momento nos encontramos en la semana número 9, en la cual ustedes ya tienen algunas actividades en esta semana, ¿no? Que son los requerimientos funcionales que, bueno, me parece que ya los vimos, ¿no? También tienen un trabajo de los requerimientos funcionales y también tienen un cuestionario de los requerimientos funcionales, ¿no? Entonces, esto es la semana 9, ya tienen actividades allí. Pero también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, ahí están el acta del primer parcial. Entonces, ahí en el acta del primer parcial y están las notas, ya están pasadas en acta. Yo me imagino que me hicieron caso y revisaron ustedes por si acaso tengan alguna novedad, ¿no? Ahí están sus asistencias, por ejemplo, aquí lo que es Arias Arévalo, tiene que estar preocupado porque tiene algunas faltas allí, entonces tiene que sacar 100% de asistencia para el segundo parcial. Lo mismo con Carpio Ruiz, tiene 75%, entonces tiene que sacar un porcentaje de asistencia alto para el segundo parcial. Lo mismo Escobar Quiñones, Fajardo Paredes prácticamente con ese porcentaje de asistencia, a no ser que justifique con bienestar estudiantil, ese porcentaje de asistencia lo perjudica. Yo diría que recuerden ustedes que necesitan 75% de asistencia para aprobar los cursos, con 42%, así saque 100% en el segundo parcial, necesita algo más, ¿verdad? Y por aquí Belis Mantuano tiene 33%, pero yo me imagino que ya se va a retirar, ¿no? En el tema de las notas, por ejemplo, Arias Arévalo tiene 1, así que asumo que no dio la lección. Cañarte Pantaleón tiene 1, o sea que asumo que no. Ya no estudia, licenciado. ¿No? Adonis ya, a lo que Alejandro ya no estudia. Alejandro, pero sí, a ver, no dio el examen. No. Cañarte Pantaleón, asumo que no dio la lección. Carpio Ruiz, asumo que no dio la lección. ¿Qué más? ¿Quién más? Por aquí, bueno, por aquí ya compañero también ya retirado. Y por aquí, por ejemplo, Salvarría Jurado parece que tampoco hubiera dado la lección. ¿Sí? Entonces, el sistema se cierra hoy, ¿sí? Por lo tanto, de todas maneras, como estas notas son traspasadas, o sea, del sistema del aula virtual al acta, entonces yo asumo que ustedes revisaron sus notas y vieron que coincidieron y que no hay ningún error,
porque ya a partir de hoy día yo ya no puedo modificar, ¿no? Y por lo menos ustedes han tenido la oportunidad de revisarlos aquí en el aula virtual, porque por ejemplo con el otro curso yo no tengo clases sino hasta el día jueves, y el día jueves ya va a ser un poco tarde para poder revisarla. Entonces, ahí están las actas han estado subidas, ustedes han podido revisar, les envié un mensajito el día lunes para que den la lección los que no han dado, y creo que este grupo, no estoy seguro si este grupo había alguno que no había dado, pero en este caso estoy viendo que hay dos que no han dado, y esos serían los Profe, detalles. ¿Qué se hizo la lección? yo también, pero después de esa Pero, acta. pero me avisó. No, No, yo le hice el mismo día. Ya, es que tienen que avisarme si hicieron. Yo les dije, avísenme si hicieron la lección porque el acta no se actualiza sola, entonces tienen que avisar. Ya, entonces déjenme poner aquí, revisar lección de Emily Salavarría. Alguien más me dijo que también dio la lección y que no tiene nota. yo Gisela Cañarte. Y Gisela Cañas. Voy a poner aquí. Gisela Cañas. Entonces ahí puse mi bitácora para revisarles, ¿verdad? Para revisarles la lección. Entonces eso creo que serían las novedades del día de hoy. Y ya estamos en un nuevo periodo académico. Déjenme ver dónde nos quedamos la última vez. Pues ya lo del proyecto. Dispositivo 2.3. Ya, hablemos del proyecto entonces. Yo ya me había olvidado. Ayer, Hablemos del proyecto. el proyecto. Una pregunta, ¿para cuándo sería lo de entregar ese proyecto? ¿Sí? Miren, la documentación del proyecto la suelen pedir unas 2 semanas antes de terminado este periodo. Entonces yo asumo, vamos a utilizar Ingeniero, yo asumo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos tenemos 6 semanas, o sea, un mes y medio. Entonces, en un mes y medio probablemente nos estén pidiendo ya el proyecto, ¿verdad? Y en la semana 16 o 17 han de ser las exposiciones. ¿Sí? Entonces tenemos más o menos tenemos mes y medio para ingeniero, hacer el proyecto. Escucho. es que a mí parece que en la ocasión, en clase del primer parcial, yo tenía el punto, pero ahora me parece que no tengo, no está calificado. Espérame un ratito, que estaba anotando allí algo que me pusieron allí. Ya, usted es Olvera. Sí, Ya, ¿usted se acuerda cuándo participó? no, pero fui de los primeros. Ya, ahí tendría que ayudarme para ver cuándo participó, para poder ubicarlo. No, déjeme ver por acá. Olvera, pero ¿cuánto sacó en la lección? La lección, Ajá, 10, 10. sí. Ya, porque aquí veo que tiene 1,98, entonces si esa quiere decir que es nota nomás de la lección. Déjeme ver, déjeme compartir para poder observar. Pero usted revisó sus calificaciones, o sea, vio que sí tenía la actuación en clase. Sí, 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 salía, que tenía el punto. Puede ser que entonces yo haya sumado mal. Todo es posible. Porque como yo paso las notas, de todas maneras hay un factor humano. Vamos a ver, a ver, a ver.
Ya, aquí veo que yo no le he puesto actuación en clase. Entonces ahí es como que no hubiera actuado. Ya busco la clase y luego le aviso cuál es para que vea. Clase grabada. Pero usted tal vez actuó y no puso allí en el chat que actuación en clase. Sí, sí puse, y hasta en la Él plataforma, sí puso incluso 2 veces él tuvo actuación en clase. Mm, incluso en la plataforma me salía que ya había calificado 1/1, pero ahora entro y me sale que no está. Eso es raro. Es raro que, pero ¿saben que aquí estoy viendo en la bitácora y efectivamente sí tiene participación. Tiene participación el día 7 de julio. Tiene participación el día 7 de julio. Ya, entonces ahí está en la bitácora. Entonces déjenme poner acá en mi bitácora. Corregir punto actuación Kevin Olvera. Entonces yo debería hacerlo el día de hoy. Debería corregir ese punto de actuación. Gracias. Ahí busqué en la bitácora y sí, efectivamente sí tiene Sí. participación. Ya también encontré la clase en la que sale, en la clase grabada. Ya, si es la del 7 de julio, ahí está la bitácora. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por aquí. Ya, bueno, creo que entonces no hay más temas pendientes. Nos quedamos en la diapositiva. Licenciado, ¿me iba a Sí. repartir cómo íbamos a trabajar la documentación? ¿Me repite, por favor? ¿Cómo íbamos a trabajar la documentación? ¿Cómo la íbamos a repartir o la haríamos todo de un solo? Ya, háganme acuerdo del tema, porque yo puse el tema, pero me he olvidado. Creo que era una bitácora, una agenda docente, algo así era, ¿no? Sí, algo así, más o menos para docente. Ya, y son como 20 alumnos, 20 y pico, 25. Creemos 5 grupos. Dice, ¿Cuántos grupos están allí en el aula virtual? Creo que son como 5. Podemos sí, usar los grupos del aula virtual. por eso que le está diciendo, usar los grupos que tenemos y Sí, repartir las tareas así. ya, entonces, Licenciado, pero una pregunta en nuestro grupo. Ahí está José, Kevin y Alejandro ya no está, entonces sería menos, pues nosotros pero no, tenemos No hacía menos nada cuando estaba. integrantes. no se preocupen, si el grupo es de 3 personas puede funcionar. Generalmente en los grupos siempre hay 2 personas que no funcionan así al 100%. Entonces con 3 personas Ok, que sean productivas, si funciona el grupo, y si no, movemos a alguien de un grupo al otro, pero para esta organización. Ya, ¿quién es el presidente del curso? Presidente del curso. Yo, licenciado. Ya, entonces usted, Denise, usted es la que va a llevar la organización de todo esto aquí. Entonces, déjenme ver, eh, déjenme ver lo que enviamos por correo. Aunque no enviamos por correo, fue que registramos, ¿verdad? Registramos en una página. Va a ser diseño de agencia digital para docentes y autoridades del Instituto Juan Bautista Villa. El Ya, entonces, por tema. favor, póngalo allí, el nombre del título, póngalo allí en el chat para que, para que Denise pueda llevar el registro, ¿no? Ya. Segundo, nos hemos dividido en 5 grupos, que son los grupos de el aula virtual, ¿verdad? Entonces, ya ahí estarían los grupos en primera instancia. Después, para el proyecto PIS, podemos cambiarnos de camiseta según la conveniencia, pero Denise me va a llevar el control de todo esto de aquí. También ustedes mismos me van a ayudar a ver quiénes han colaborado y quiénes no han colaborado. Recuerden ustedes que si ustedes sacan 10, no todos reciben 10, sino que solamente los que han trabajado
reciben el porcentaje, ¿verdad? Y el resto no recibe el porcentaje, ¿no? Tengo que prepararles una rúbrica para ver lo que les van a evaluar, porque a veces no solamente la persona que más aporta, sino que se participó, apoyó, aportó con ideas. O sea, hay un sinnúmero de rubros que evalúan y que generalmente me toca a mí evaluarlos, pero que yo no puedo evaluar. O sea, la manera que yo evalúo es subjetiva, porque yo no he estado trabajando ahí codo con ustedes. Entonces, para eso voy a necesitar la ayuda de la presidenta de curso, que es en primera instancia quien va a representarlos a todos ustedes. Entonces, si ella me dice que uno de ustedes no trabajó, ¿verdad? Es que no trabajó. ¿Sí? Así que llévense bien con la presidenta. Ya, y probablemente de los grupos que yo cree, vamos a nombrar un responsable de cada grupo que dé la cara por el grupo, ¿no? Entonces, tenemos 3 objetivos. Un objetivo es la encuesta, entonces por ahí podemos preparar un grupo que maneje una encuesta. La encuesta debe ser realizada a tantos alumnos como a docentes y cuyo objetivo tiene que ser el de ver la necesidad de un sistema de agenda académica, ¿no? O sea, de nuestro título. Entonces, ahí tenemos un grupo que se va a encargar de la agenda. Y debe haber otro grupo que se debe encargar de la investigación, o sea, del marco teórico. En todo caso, son estas referencias bibliográficas. En este grupo sí debe estar completo y deben de ser más o menos los que les guste investigar. Entonces ahí tenemos otro grupo para esto de aquí. Podemos coger el grupo más pequeño, pero el grupo que está conformado por 3 o 4 personas para que expongan. ¿Sí? Entonces ese grupo sería el que tendría que exponer y este grupo no necesariamente deben de ser las 5 personas porque como van a exponer un poco más, es más fácil, pero sin embargo sí requerimos que este grupo sean buenos expositores, ¿verdad? Porque de lo que ellos expongan va a depender su nota. Y también tenemos que hacer otro grupo que pueda hacer el diseño de la base de datos. Este grupo debe ser más bien los que están orientados a la programación. No van a programar, pero sí van a tener que hacer un trabajo más o menos fuerte, ¿verdad? Y también necesitamos el grupo que va a hacer el diseño de la base de datos, ¿no? Entonces, estos grupos, que más o menos son 2 grupos fuertes, deben estar completos y deben de contar con gente más o menos aplicada. ¿Sí? Y va a ser un trabajo muy fuerte. Lo de los diseños es de diseño de cómo será la aplicación y todo eso, digo. Tendrían que definir cuáles son los módulos que se requieren, basado en las encuestas, en las entrevistas. Tendrían que hacer el modelo de la base de datos, tendrían que hacer el modelo de las pantallas, salidas y reportes. Probablemente tengan que construirlo utilizando algún lenguaje de programación. Deberían de construir las interfaces, aunque no sean operativas, pero que sí sean visualmente se puedan apreciar. Tendrían que utilizar alguna herramienta de diagramación para hacer el diagrama de la base de datos, ¿verdad? Y ese sería nuestro plato fuerte, ¿no? Entonces tenemos allí el tema de la investigación, tenemos el tema también de hacer el diseño. Entonces ahí más o menos están 5 tareas, ¿verdad? Que pueden hacerlas en grupos de más o menos 5 personas. Si algún grupo requiere que se lo fortalezca, entonces el grupo que termina su primera actividad, como puede ser el grupo de las encuestas, que van a terminar de manera temprana, porque ellos van a ser los que inician de manera temprana, podríamos mover personas de esas tareas, ¿verdad? A otros grupos a que los fortalezcan. De todas maneras, tenemos 1 mes y medio para trabajar. Muy probablemente el tiempo va a ser nuestro principal enemigo, entonces no nos va a sobrar el tiempo y todos van a tener que empezar de manera paralela para poder aprovechar el tiempo. Es decir, no vamos a esperar a que un grupo termine para que el otro grupo empiece. Lo que vamos a hacer es que todos vamos a empezar al mismo momento y según cómo van cambiando las circunstancias, pues van modificando el andar. Porque si no, no terminamos y no vamos a estar tranquilos. ¿Les parece esa organización? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con Denise vamos a tener un listado de todos los alumnos. Ya anteriormente yo no les preguntaba quiénes eran y quiénes están encargados, pero
vamos a tener un listado de todos los alumnos, de cómo están divididos los grupos, de la responsabilidad de los grupos, el porcentaje de participación de cada uno de los elementos de los grupos, y de esa manera al final, pues en una hojita de Excel, vamos a conocer cuántos han participado, cuántos no. Y también me gustaría, personalmente me gustaría, que nuestro proyecto sea un proyecto que realmente llame la atención, que realmente sea valorado. Sé que lo que vamos a hacer no es mucho, porque lo que el jurado esperaría de nosotros es que desarrollemos ese módulo, pero creo que por cuestiones de tiempo sería también un poco ambicioso decir, desarrollemos el módulo, ya que todavía ustedes no tienen todo el conocimiento para hacerlo. Entonces, en base a lo que sabemos, lo que yo propongo es orientarnos un poco más a la investigación, ¿verdad? Al levantamiento de la información y al análisis y desarrollo de la aplicación. Entonces, ¿preguntas, jóvenes? Ya, entonces, mañana tenemos clase. Mañana Denise, pues, me tiene la lista de todos los compañeros, ¿verdad? Lo puede de repente, se puede bajar del aula virtual. O bueno, yo tengo ahí también la lista de asistencia, se le puedo facilitar. Déjame ver si se la facilita en este momento. Licenciado, solo quiero que los compañeros, ahorita se les preguntó que si está todo claro, ya mismo que se tenga que hablar en el grupo, lo que vamos a hacer es repartir. No espero que digan que no, cómo van a hacer, porque hace días se viene tratando este tema y Ajá. casi la mayoría no responde nada. Entonces, Claro, por como eso, usted dice que hay que poner ¿cómo se llama? Los que ayudan y los que no. Entonces, sí. yo desde este momento yo no voy a pedir opinión de nadie. El que quiere decir las cosas que vamos a hacer, que lo escriban en el grupo, pues, y el que no quiere decir nada, ya no se le pone la calificación, como usted dice. Ahí se pone porque hay diferentes rúbricas. Entonces, yo tuve un reclamo de, de otros proyectos porque algunos alumnos que no participaron sacaron una nota, no buena nota, pero tampoco sacaron ceros. Y ellos decían, pero ¿por qué sacó esa nota si no colaboró? Y lo que pasa es que hay una rúbrica y en esa rúbrica se evalúan varios aspectos del alumno, por ejemplo, como que se estuvo asistiendo a las reuniones y ese tipo de cosas. Entonces, no toda la rúbrica lo perjudica al alumno, ¿sí? Por eso voy a intentar, ¿verdad? Y ustedes me hacen acuerdo si no cumplo, voy a intentar obtener la rúbrica y plasmar la rúbrica en la hojita de Excel para que cuando nosotros evaluemos en base a los parámetros que nos han puesto los coordinadores de esta tarea, ¿no? Y vamos a nombrar responsables de cada tarea, vamos a nombrar responsables y yo espero, no, yo lo veo a ustedes como que son, como recién están empezando, los veo más colaborativos, pero esperaría que sean responsables. Ya me pasó en otros grupos que había un responsable y yo le digo, ¿tú eres el responsable? Y dice, sí, pero yo le dije a fulano que lo haga. Y fulano dijo, sí, pero yo le dije a Juanito que lo haga. Y se tiraron la pelotita y a la final no se hizo nada y ninguno fue responsable. Entonces eso es una falta de responsabilidad y que hay ciertas cosas que yo entiendo, como que de repente le falte conocimiento, que esté el tiempo en contra y ese tipo de cosas, pero la falta de responsabilidad no debería ser una de nuestras debilidades, ¿no? Si en pocas palabras, pues ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo no sé hacer eso es entendible, ¿verdad? Pero que usted diga, no, es que yo le dije a él, eso es lavarse las manos. Entonces no están haciendo responsables. Por eso se me enojaron conmigo los alumnos de otro grupo, porque las personas que eran responsables, que estuvieron ahí, trabaja y trabaja, sacaron menos notas que las personas que no eran responsables. Pero en la rúbrica dicen, por ejemplo, ¿quién era el responsable? ¿Verdad? Entonces el que no era responsable no lo podía evaluar en esa rúbrica porque no se le dio responsabilidad. Pero el que era responsable y no cumplió, entonces ese sí tenía que evaluarlo. Entonces las personas que van a ser responsables van a tener, así como tienen un poder, también van a ser evaluados. Entonces no es tan barato, ¿verdad? Tan fácil este tema, ¿no? Y son temas de proyecto, o sea,
Es muy bueno para ir aprendiendo. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Estoy buscando cómo se comparte aquí un archivo, pero no lo estoy encontrando. A ver aquí en el tipo de mensaje. Pero no estoy encontrando. Lo va a enviar por Zoom. Quería enviarlo por Zoom, ya que estamos aquí Sí, conectados, pero en el chat, dele al icono que aparece un archivo. es que no aparece el icono que tiene un archivo. Ah, no sale. Tiene que salirle ahí su Es ordenador que y se a abre. mí en la anterior versión sí salía, pero en esta versión, o sea, se me actualizó el Zoom, se me actualizó la aplicación y estoy viendo que no me sale el archivo. Me dice los panelistas con los cuales puedo hablar, me dice para enviar un mensaje, puedo escoger la persona, pero no me sale. Voy a poner aquí, no me sale el iconito para agregar el archivo. Ah, bueno, yo quise, que conste que yo quise. Por WhatsApp. No me- Es que, ¿saben que lo que pasa es que yo tengo el WhatsApp en el teléfono y los documentos los tengo en mi computadora? Entonces ese trajín de un lado al otro me hace bolas, pero WhatsApp web. claro, sí lo tengo, pero es que como les digo, se me demora, ahí está hasta que cargue. Ya, yo veo cómo les envío, Denise, déjeme su correo electrónico allí para enviarle por correo el archivo de donde están sus compañeros, ¿no? Voy a usar ese archivo basado en la lista de asistencia. Si hay alguno que ya se ha retirado, ahí usted lo marca con rojo y le pone ahí al lado retirado. Y voy a tratar que ese archivo tenga la rúbrica de lo que se va a evaluar y también las responsabilidades. Entonces ya vio su correo, entonces ya después le envío por correo. Entonces tengo algunas tareas que hacer. Ya tendremos que designar ya de una vez los grupos de los que son responsables. No sé si hacerlo en este momento. Sí, hágalo, profe. Ya, déjenme ver. No sé cómo organizar. Ujú. A ver, Alciba Córdoba está aquí. Está conectado Alciba Córdoba. No lo Sí, veo aquí. Sí está en el chat, dijo presente. Ya está. Bueno, Alciba Córdoba, vamos a hacerlo encargado del grupo número 1. Entonces él va a ser el responsable del grupo número 1. Ya, los estoy señalando así a dedos y sin conocerlos porque así toca. Si después tienen problemas, pues ahí vemos qué hacemos, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
Ya, Rivera García va a ser responsable del grupo 2. Entonces vaya anotando por allí, Denise, quiénes son los responsables. Ronquillo Espinosa va a ser responsable del grupo 3. Rosado Pantaleón va a ser responsable del grupo 4. Me falta uno más. Déjenme ver. 53. A Denise ya le habíamos dicho que ella es responsable de todo el grupo, entonces ella responde por todos. Denise va a organizar a los líderes que estamos escogiendo en este momento. Ya, Obando Galarza va a ser responsable del grupo 5. Por el momento hemos definido nada más 5 grupos. A cada uno de estos grupos le vamos a dar una tarea. Lo que ya están designados los responsables. Ya están designados los responsables. Ya Denise ahí toma nota de los que fueron designados como responsables. Y estas personas responsables los voy a dejar para que escojan a su grupo de trabajo, ¿sí? O sea, con las personas que ustedes se sientan más a gusto para trabajar, ¿verdad? Entonces el día de mañana ustedes me dicen si ya tienen escogido su grupo de trabajo y les designamos las tareas, ¿no? Entonces nos tomamos asimismo las primeras horas de clase para designar las tareas. ¿Les parece? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Cada líder del grupo coge sus integrantes. Sí, no voy a utilizar el grupo de clase porque de repente exista algún compañero que tenga alguna habilidad, pero que en ese grupo no la aproveche. Entonces les estoy dejando a los líderes del grupo que ustedes mismos escojan qué compañeros van a trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero mañana les voy a designar las responsabilidades, ¿no? Sí. O si gustan, les puedo designar las responsabilidades en este momento. Sino que yo también necesito llevar registro de todo lo que estamos haciendo. A ver, déjenme ver si no me falla el ojo clínico. Voy a designarlo así todo al azar, así, porque ya si usamos democracia, a veces la democracia demora un poquito. El grupo 1 era Alcibar Córdoba, ¿verdad? Y él va a estar encargado de la entrevista cuestionario. Entonces, allí, sí les llegó el mensaje, porque aquí veo que se le envió al waiting room. Creo que no les llegó. No llegó. Ya, es que parece que se puede enviar mensajes al waiting room. Ya, ahí me imagino que sí les llegó. Sí, ahí sí. Déjame ver quién más seguía en la lista. Pues me pasé. Ya, Rivera García, me parece que dijimos que era el grupo 2. Entonces, Rivera García se iba a encargar, creo que hablamos de lo que era la documentación, ¿no? O sea, el marco teórico. Bueno, pero ojo que aquí no hay marco teórico, por si acaso. Documentación, ¿no? Este trabajo es pesado, así que escoja a las personas. La documentación tiene que ver con toda la investigación que vamos a hacer, el desarrollo del documento, ¿verdad? Referencias bibliográficas. Probablemente este grupo va a necesitar apoyo, ¿sí? Entonces,
Ahí tenemos a ese grupo que va a hacer la documentación. De Es allí, todo lo investigado sobre el proyecto, ¿verdad? sí, todo normalmente, miren, normalmente el proyecto consiste en hacer un paper, que es una especie como de artículo de una revista. Entonces, eso es lo que van a tener que elaborar ustedes, van a tener que elaborar el paper. Entonces, aquí seguramente sí van a necesitar ayuda. Grupo 3. El grupo 3 es el de Ronquillo Espinosa, ¿verdad? El grupo 3 va a estar encargado de todo lo que es el análisis y diseño. Entonces, el grupo 3 va a estar encargado de lo que es el análisis y diseño. Para no hacérselos tan pesados, les voy a poner del programa, ¿no? Entonces, ahí no necesita muchos integrantes. Ese podría ser un grupo más pequeño si es que es el caso. Ya. Rosado, Pantaleón, me parece que también lo escogimos. Este sería el grupo 4. El grupo 4 va a ser asimismo el análisis y diseño, pero de la base de datos. Y entonces ustedes van a tener que ser un poquito técnicos, ¿verdad? Y aprender un poco las características de base de datos. Van a tener que hacer el diagrama de la base de datos, ¿verdad? El grupo 3 va a tener que hacer los prototipos de las pantallas, seguramente en algún lenguaje de programación. Y el grupo 4 va a tener que hacer el diseño de la base de datos, seguramente un diagrama, ¿no? Y con todo lo que debe cumplir la base de datos, es decir, claves primarias, claves foráneas, relaciones, constraint, ¿verdad? Store procedures, si es que es el caso. ¿Sí? El grupo 4 va a tener que decidir cuál es la base de datos. Pienso yo que podremos apuntar a Postgres tranquilamente. Y el grupo 3 va a tener que decidir en qué lenguaje de programación se va a realizar este programa. Podría ser de repente Python, que está de moda, ¿sí? El grupo 3 también va a tener que decidir la metodología, que probablemente sea metodología Scrum. Entonces, esas cositas vayan anotando para que vayan desarrollando. Ya, había un grupo 5. El grupo 5 se lo dimos a alguien que tenía 9.5, me parece. Yo, ¿A quién se lo dimos? Juan. José, Ah, no veo su apellido. ¿Qué apellido era? Obando, José Obando. José. Obando Velarde. Ya, espérenme un ratito, déjenme buscarlo aquí. Obando, sí. Y no le dimos nada a Sánchez Ruiz. A ella no la mencionamos, ¿no? No, licenciado, a mí no me nombró. Ya, entonces, Sánchez Ruiz, la vamos a hacer la líder de... estoy escogiendo los liderazgos según las notas que han sacado, ¿no? Sánchez Entonces, Ruiz no es la presidenta. Es la presidenta ella, Ella está encargada de todos los líderes. de todo. Sí. ya, no, entonces ya me equivoqué. Es que usted es la líder de todo el grupo, si usted me responde, usted es la coordinadora, digamos. Usted se tiene que entrevistar con todos los líderes y ver que las cosas vayan funcionando. Ya, entonces ahí sí va Obando. No me odie por haberlo querido cambiar, pero lo que pasa es que estaba viendo por notas. Y el grupo 5 me parece que dijimos que eran los expositores, ¿verdad? Así habíamos quedado, ¿no? Sí. Licenciado. Expositores.
Entonces, este grupo 5 es el que se va a encargar de hacer las diapositivas, de aprender los documentos. Van a tener que estar atrás de los demás para saber qué están haciendo. No vayan a estar esperando al último momento. Es que no me dan el borrador. Es que no sé qué están haciendo. Entonces, los expositores van a estar atrás de los otros grupos, ¿verdad? Para saber qué están haciendo y poder responder las preguntas del público. ¿Sí? Entonces, el grupo 5 puede ser de 4 personas nada más porque ¿sí? De repente pueden ser los 5 con un expositor de reserva. Es decir, sí, 4 exponen, pero si uno de los 4 llega a faltar, hay uno de reserva que es lo que hace de suplente. A ver, ¿algo me iban a preguntar? En lo de eso del grupo 5 para, que era para hacer las diapositivas y todo eso ya. Claro, ustedes son los que hacen la diapositiva y los que exponen y tienen que estar atrás de los demás grupos para, para saber qué están haciendo. Ahora, yo les recomiendo que se integren a los otros grupos. Yo les recomiendo que se integren a los otros grupos, que les colaboren, aunque ustedes no tengan responsabilidad, pero para que vayan viendo cómo hacen y de todas maneras, como ustedes, su trabajo realmente está al final, ¿verdad? Entonces, de todas maneras vayan apoyando porque siempre van a ver en los grupos alguien que diga, yo estoy trabajando y los de expositores están sin hacer nada, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de conflictos internos que pudieran darse, ustedes colaboren desde el inicio, pero sin responsabilidad. O sea, si yo le pregunto al grupo número 4, ¿verdad? ¿Qué pasó con la base de datos? Ellos no me van a decir, es que los del grupo 5 quedaron en hacer algo, pero no lo hicieron. No, el grupo 4 me responde. Bien, ya están designados los líderes de proyectos, sus responsabilidades. Estas responsabilidades las estamos tirando así al azar, así como quien dice el primer borrador. Licenciado, no se puede cambiar lo que es el objetivo. En vez de organizar todo eso, hacer yo el grupo 5 diseño. Es que yo digo, o sea, la idea ese día yo la di y yo ya tenía pensado algo cómo iba a ser. ¿Y cuál diseño? Porque hay dos grupos de diseño. O sea, lo que es el diseño de los menús y todo eso. Ya, ese es el grupo 3. Sí. Ya, el grupo 3 es el de Ronquillo Espinosa, ¿verdad? Entonces, Ronquillo Espinosa, ¿usted tiene algún problema en cambiar el tema? ¿Y qué tiene que hacer el grupo 5? Tienen que exponer y preparar las diapositivas. Wow, exponer. No le diga wow, porque es lo más fácil. Ah, será. Ya no hay problema. Sí, lo único que tienen que tener es que busquen su grupo los que tengan más carisma, ¿verdad? Entonces los que tengan más carisma y obviamente conocimiento, pues son los que pueden exponer. Ya, entonces actualiza allí Denise que el grupo 3 va a ser liderado por Obando Galarza, ¿verdad? Y el grupo 5 va a ser liderado por Ronquillo Espinosa. Ya, entonces igual como estamos ahorita en el preámbulo, yo no los conozco tanto, ustedes se conocen mejor, ¿verdad? Quién puede hacer tal cosa y quién es mejor tal cosa, entonces podemos hacer cambios de camiseta entre hoy y mañana. Y ustedes escojan a sus elementos que van a funcionar mejor en esas áreas, ¿verdad? Ya. Preguntas, inquietudes. No, bueno, yo voy a ser el dictador, ¿verdad? Pero ustedes me van a ver siempre, me van a ver relajado. Ingeniero, una pregunta. Diga, escucho. La documentación, ¿hasta cuándo se puede entregar? Ya, la documentación es lo primero que nos van a pedir y probablemente para esa documentación puede ser que me equivoque porque no tengo todavía las fechas, pero probablemente para la documentación tenemos un mes. Sí, porque es lo primero que nos piden, lo primero que nos piden es la documentación. Y hasta mientras la documentación tiene que ir en Word o en dónde. La documentación ustedes la van a hacer en Word, respetando las normas APAS, pero es una normativa que se hace en los artículos. Yo voy a ver si le paso lo que yo tengo de documentación de los periodos anteriores, no del actual porque todavía no me han pasado. Le paso a la presidenta por correo para que ella a su vez les haga llegar a todos, les haga llegar cómo es el formato, ¿verdad? Y también cómo es la rúbrica de lo que lo van a evaluar ustedes.
Entonces, es verdad, los de documentación van a estar presionados. Eso quiere decir que vamos a pedirle ayuda a los otros grupos, aunque no es su responsabilidad, sí le vamos a pedir ayuda para lograr sacar esa documentación porque, miren, el 50% de su nota es la documentación. Si usted hace una buena entrevista, si usted hace un buen diseño, pero eso no está en la documentación, entonces ustedes van a sacar mala nota y es el 50% de su nota, ¿sí? Entonces, ojo con eso. El otro 50% de su nota es la exposición. Entonces, los expositores, a pesar de que no, tal vez no se los ve muy abombados de trabajo, igual ellos deben de colaborar, deben de saber el por qué, porque el jurado les va a preguntar, pero ¿por qué utilizaste esa base de datos? ¿Pero por qué utilizaste esta metodología de programación? Entonces le van a preguntar el por qué y deben de saber contestar, porque los expositores es el otro 50% de su nota. Generalmente los alumnos en la documentación sacan mala nota, ¿sí? Y en la exposición también sacan mala nota, ¿sí? Entonces, lo mejor es estar preparado, ¿no? En promedio más o menos sacan así un 7, ¿no? Pero nosotros no queremos sacar un 7, sino que queremos dar una buena impresión. Entonces yo creo que si estamos entre un 9 a un 10, ¿verdad? Es una aspiración razonable. Y de ahí ver lo que sucede en la vida real. Bien, ¿qué más? Ah, ya, entonces, miren, el 50% es la documentación, entonces es un área importante, tiene que estar bien hecha, no puede ser hecha al apuro, ni a último momento, ni en una amanecida, sino que desde ya se va trabajando. La exposición, por ende, también tiene que ser bien hecha. Y la calificación que les pone el tutor es el otro 50%. Es decir, si usted saca 5 en documentación y 5 en exposición, usted ya tiene 10. Y si yo les pongo 10, usted tiene 10. Esos 10 equivalen a 3 puntos de su gestión práctica. ¿Sí? Entonces ahí hay 3 puntos de la gestión práctica que a nadie le cae mal, ¿no? Y vamos a que es a todo el curso. Entonces si usted es súper que aplicado, pero el resto de su curso no es aplicado, entonces usted, a pesar de ser aplicado, le va a bajar nota. Pero si todo el curso es aplicado y hay uno que no es aplicado, probablemente ese que no es aplicado se beneficia, ¿verdad? Porque la nota le va a todo el curso. Es una nota compartida de todo el curso. Pero yo, como tutor, puedo decidir, a ver, el alumno 1 sí trabajó, va al 100%, el alumno 2 no trabajó, va al 0%. Entonces yo tengo un rango de poner, de lo que ustedes saquen, si ustedes sacan 10, yo puedo decir que usted lleva los 3 puntos, y si ustedes no colaboró, puede decir que lleva 0 puntos. ¿Sí? Entonces en mi poder están los 3 puntos de la gestión práctica. Sin embargo, yo no los conozco al 100%, entonces sería un poco sugestivo poder calificarlos y por eso yo me voy a apoyar con la presidenta del curso, que ella es la que va a tener la última palabra, ¿verdad? De quién trabajó y quién no trabajó, y de allí la segunda palabra la van a tener los líderes de proyectos, ¿no? Entonces los líderes de cada grupo van a hablar por su grupo, no van a opinar de un tercero, sino que van a hablar de su grupo, ¿verdad? Y la presidenta también va a poder hablar y yo también me puedo dar una idea de los que están trabajando o no. Entonces de esa manera vamos a colaborar. Lo que no quiero es que al final del curso salga alguien diciendo por qué a mí me pusieron bajas notas si yo sí trabajé, o que salga alguien diciendo por qué él tiene buenas notas si él no trabajó, ¿no? Entonces, cada cual pues va cultivando su nota, va trabajando en su nota, y Dios mediante que nos vaya bien, pues todos van a tener buenas notas, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. Ya, listo. Entonces, para mañana ya necesito que cada líder de grupo tenga escogido quién es su equipo de trabajo. Esto es para ponerles responsabilidad, para que no exista alguien que se leve las manos, que a mí no me dieron tarea, que yo estuve en la reunión, que yo sugerí ideas, pero no me hicieron caso. Entonces los líderes del grupo van a escoger con quién van a trabajar y de esa manera minimizamos un poco el tema de quienes colaboran, ¿no? Cuando es un desarrollo, un proyecto de software, también cada analista de sistema escoge su grupo de trabajo
Esto es porque ya sabe con quién va a trabajar, saben, los conocen y saben de qué pata cojean y saben quiénes les van a ayudar y quiénes no les van a ayudar, ¿no? Entonces, ya desde ya estamos poniendo en práctica un poco el tema este, ¿no? Y como ustedes ven, pues ya nos organizamos. No hemos utilizado mucha democracia porque nos demoramos. Entonces, sí, un poco de dictadura, pero a la final creo que a ustedes les gusta la dictadura. Y porque cuando usamos democracia se demora. Entonces, un poquito de dictadura y ya estamos organizados. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si no hay más preguntas, entonces ahora sí, déjenme ver dónde nos quedamos. Dice 2.1. Vamos a buscar la diapositiva 2.1. Estamos, según yo veo aquí, estamos en los requerimientos funcionales. Ya, mañana nos tomamos así los primeros 15 minutos de la clase para hablar sobre el proyecto PIS. Diapositiva 22. Yo les decía que a mí me hubiera gustado que sí desarrollemos un producto, pero la verdad que ese puede ser un tiro que nos termine matando, porque si nosotros decimos que vamos a construir algo y no lo construimos, entonces pues nos vamos a ver mal. Por eso les decía yo que tal vez no era tan bueno arriesgarnos eso de allí, pero yo sé que eso de allí nos va a costar un poquito del puntaje que nos ponga el jurado calificador. Es decir, el jurado calificador, al ver que no presentamos un producto, probablemente nos ponga una calificación de 9, si ya no nos considera para el 10. Van a dejar el 10 a algún grupo que realmente se haya esforzado y que presente un trabajo que les haya costado bastante esfuerzo, ¿no? Entonces, el 10 es poco probable que saquemos, pero dentro de lo que nos proponemos hacer, si lo hacemos bien, espero yo que consigamos buena nota. Bueno, entonces nosotros estamos hablando ya de los documentos de requerimientos. Estos documentos de requerimientos son documentos que necesitamos para empezar a hacer un proyecto, ¿no? Algo parecido a lo que vamos a hacer en este momento. En este momento en el proyecto PIS ya definimos los objetivos, ya nos organizamos, ¿verdad? Ya tenemos un cronograma apretado de trabajo, informal, pero ahí lo tenemos. Entonces, así mismo es acá en los proyectos que deben de ser un poco más formales. Bien, creo que habíamos hablado ya de los requerimientos del usuario. Entonces, los requerimientos del usuario pues son los requisitos que piden los usuarios, ¿verdad? Sobre lo que esperan que haga el nuevo sistema. Estos requisitos suelen ser hablados en lenguaje normal. O sea, el usuario dice, no, yo quisiera que el sistema haga tal cosa, ese es un lenguaje natural. O también se pueden utilizar diagramas que nos permiten entender de manera más clara lo que los usuarios están requiriendo, ¿no? Entonces aquí lo que nos piden los usuarios es lo que quieren que el sistema haga, o en este caso dice allí provea, y también cuáles son las restricciones, ¿verdad? En otras metodologías de desarrollo, las restricciones se conocen como las reglas del negocio. Entonces, ¿cuáles son las restricciones sobre las cuales opera el nuevo sistema, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema de facturación, podría ser una restricción que no se permita facturar productos que tengan inventario cero, o no se permitan facturar productos que tengan valor negativo, o que no tengan costo. Entonces, esas pueden ser una serie de requisitos, de restricciones que ponen los usuarios para el trabajo del nuevo sistema. Luego de lo que los usuarios nos han pedido, o sea, es lo que el usuario aspira, tenemos los requisitos del sistema, ¿no? En los requisitos del sistema, esto ya entramos nosotros un poquito de análisis. Esto de aquí, estas dos cosas aquí, las van a tener que hacer ustedes. El grupo encuestador va a tener que decirnos cuáles son los requisitos de los usuarios, ¿sí? Entonces, eso lo van a hacer en cuanto a
encuestas, vayan practicando una encuesta en Google, ¿verdad? Vayan haciendo una encuesta en Google para que apliquen una encuesta en Google y sacar, enviarle a los grupos de los alumnos. Eso lo podemos compartir en el grupo de los presidentes de curso, ¿verdad? Que está la presidenta de curso. Allí ustedes pueden solicitar que les ayuden a los presidentes de curso para que compartan ese link a los grupos de los alumnos. Yo puedo ayudarles compartiendo ese link al grupo de los docentes y de esa manera ver un poco cuáles son los requisitos de los alumnos y de los docentes. Va a ser muy importante que los que hagan la entrevista sepan diferenciar o pongan un campo que pregunto ¿usted es alumno o docente? Entonces yo pongo ahí, soy alumno o soy docente, porque las respuestas van a tener diferente punto de vista. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos un grupo, una población, que es la población del instituto, pero vamos a ver una subdivisión que son los profesores y los alumnos. Entonces, va a ser muy importante para el análisis diferenciar quién es el profesor y quién es el alumno, ¿no? Entonces, por allí ya va una pregunta de cajón de que si es alumno o si es docente. Bien, los requerimientos del sistema, esto va a surgir después de que ustedes analicen cuáles son los requerimientos del nuevo sistema. Entonces, en base a eso, ustedes van a obtener o deducir cuáles son los requerimientos del nuevo sistema, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a definir qué servicios debe brindar el nuevo sistema, en este caso el sistema de agenda docente, ¿verdad? Y cuáles son las restricciones. Por ejemplo, una restricción podría ser, ¿verdad?, que las opciones que son para los profesores no puedan ser accedidas por los alumnos. Esa puede ser una restricción en base al análisis de la información que se genere. Bien, este documento, ¿verdad?, de los requerimientos del sistema a veces es denominado el documento de las especificaciones funcionales y tiene que ser muy preciso, ¿verdad?, porque este documento es el que nos va a servir para saber si cumplimos o no cumplimos las metas del sistema. Por ejemplo, si a usted un jurado calificador, a los que son los expositores, le pregunta, ¿y por qué el sistema no permite llevar el control de las clases que van impartiendo los docentes? ¿Sí? Entonces, ¿qué contestaría el jurado? ¿Qué contestarían los expositores? Si el jurado le dice, ¿y por qué ese sistema no contempla, ¿verdad?, que los docentes pueden llevar allí el control de sus asignaturas? ¿Qué contestarían? ¿Qué contestarían, jóvenes? Alguien, porque recuerden que el jurado pregunta a todo el curso, ¿sí? Lo peor que ustedes pueden hacer ese día de la exposición es quedarse callados. Entonces tienen que tener la respuesta en la mano. ¿Qué contestarían? A ver, alguien. El jurado ya comienza a mirarse entre ellos, dicen, no contestan, parece que no saben. ¿Sí? Sí, yo tenía pensado ponerles un 8, pero ahora con esto les voy a poner un 6. Y yo no puedo intervenir, yo no puedo decir ni fu ni fa. ¿Verdad? No los puedo defender, yo tengo que estar ahí calladito y en mi mente diciendo, hablen, hablen. Pero ahí, de repente si yo me rasco la cabeza es, hablen, hablen. Podemos hacer un lenguaje de señas, hablen, hablen. A ver, jóvenes, ¿por qué el sistema de agenda docente no contempla, ¿verdad?, que el docente lleve el registro de las clases que va dando diariamente? ¿Por qué? Yo voy a ser infiltrado, ya, yo voy a contestar como que soy uno de ustedes. Sí, entonces yo voy a contestar, ¿no? Ya, estimados docentes, lo que sucede es que en nuestras especificaciones funcionales no contempla que el docente lleve el control de las calificaciones o de la materia. Entonces ya está contestado.
¿Por qué no lo hicieron? Porque en las especificaciones funcionales, o sea, el documento que nos dice qué tiene que hacer el sistema, resulta que eso no está. Y como no está, no es obligación hacerlo. ¿Cómo pueden complementar? Ya, eso de allí no está en el documento, pero es una muy buena idea. Podemos sugerirlos en las sugerencias para que cuando se desarrolle el sistema, ¿verdad? Se sugiera ese módulo de allí. ¿Sí? Entonces, Licenciado, ese módulo es para agregar de las clases que va dando el profesor, diga. por ejemplo, miren, estamos hablando que ustedes van a ir a los docentes y a los docentes van a hacer un levantamiento de información de cuáles son sus necesidades. No sé si se han dado cuenta, pero yo manejo una agenda, que es un documento de Word, y en el documento de Word yo voy anotando qué di, ¿verdad?, de clases hoy día, y entonces en la siguiente clase sé dónde me quedé, ¿verdad? Entonces eso es lo que les estoy diciendo, de que en este sistema, que es un sistema de agendamiento docente, de repente yo como docente me gustaría llevar el control de las unidades que voy desarrollando. Me podría ser útil. Si me dicen, si me viene el coordinador de la carrera y me dicen, a ver, Alvarado, tú, ¿qué has dado de clases? Entonces yo voy, ¿verdad?, a mi agenda electrónica, ¿verdad?, y veo los temas que he ido desarrollando, entonces le puedo contestar al coordinador de manera rápidamente. No tengo que estar haciendo memoria, a ver qué yo di, y estar acordándome, porque ya a estas alturas de la vida la memoria no traiciona. Entonces, Sería entonces que tuviera que tener en el menú una parte que diga personal y que diga agenda, o algo así, que vaya marcando usted las clases. sí, pero esto es algo que yo tengo una necesidad yo. Lo que ustedes tendrían que hacer, los de las entrevistas o de las encuestas, ellos tendrían que, en sus preguntas, tendrían que poner una pregunta abierta que diga, eh, ¿qué cree usted o qué módulo cree usted que debería de tener el nuevo sistema de agenda docente? ¿No? Entonces recuerden que los de encuesta, ¿verdad? Son los que nos van a dar la información, y los del grupo 3 son los que nos van a definir cuáles son los módulos que va a contemplar el sistema. Entonces, si vemos que hay mucha demanda de esa opción, que yo no soy el único docente que tiene ese problema, entonces probablemente el grupo número 3 diga, sí, tenemos que hacer un módulo, ¿verdad?, que lleve el control académico para que los docentes tengan ahí una herramienta y puedan llevar el control allí. Pero eso lo vamos a determinar después de hacer la entrevista. Ya, entonces miren, en este punto de aquí hemos abarcado varias cosas, ¿verdad? La primera cosa es, ¿qué hacemos si nos preguntan algo que el sistema no hace? Yo estoy asumiendo que ya estamos de aquí en 2 meses y que estamos en la exposición y que el jurado pregunta eso. Entonces, se supone que ya hemos hecho el análisis y que ya hemos definido los requerimientos del sistema. Entonces, respuesta salomónica, estimados docentes, lo que ocurre es que en los requerimientos funcionales no se encontró la necesidad de esa opción, pero suena interesante, ¿verdad? Lo podemos sugerir para el desarrollo del sistema. Entonces, esa es la importancia del documento de especificaciones funcionales, ¿verdad? Y por otro lado también se vio que yo tengo una necesidad, entonces ya más o menos ustedes se dan cuenta por dónde pueden ir las preguntas, ¿no? Las preguntas son para preguntarle a los docentes y también a los alumnos, ¿verdad?, qué necesidades tienen. ¿Qué más? Ya. Los documentos de requerimiento tenemos 2 tipos. Bueno, esto ya vimos. Ya, dentro de los requerimientos, ¿verdad? Dentro de los requerimientos, estos se clasifican en 2 tipos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son las declaraciones de lo que el sistema va a hacer. En nuestro caso, nuestros requerimientos funcionales serían que nuestros sistemas nos van a permitir tener una agenda de reuniones, nuestro sistema de agenda docente nos va a permitir
tener grupos de docentes según sus responsabilidades académicas. Nuestro sistema nos va a permitir el control de horarios, ¿verdad? Para que los docentes cuando agenden una reunión sepan que se les cruza con otra reunión, ¿verdad? Nuestro sistema nos va a permitir una alerta de reunión para que los docentes sepan que tienen una reunión próximamente. Entonces, esos son requerimientos funcionales que podemos tener en nuestro sistema, ¿no? Y requerimientos no funcionales son otras restricciones que pueden tener los servicios o las funciones que son ofrecidas por el sistema, ¿verdad? Y estas pueden ser restricciones sobre el tiempo, sobre el proceso o sobre estándares. Por ejemplo, un requerimiento no funcional podría ser que ustedes digan que la base de datos tiene que tener un sistema de backup. El usuario no le preocupa que la base de datos tenga un sistema de backup, pero ustedes como profesionales, ustedes dicen, no, pues si la información es lo más importante aquí, la base de datos tiene que tener un sistema de backup. Otro requerimiento no funcional es que la base de datos tenga integridad referencial. Entonces ustedes dicen, no me lo han pedido porque los usuarios no saben de estos datos técnicos, pero yo como profesional, ¿verdad? Sugiero que la base de datos va a tener integridad referencial. Sí, los usuarios no le van a decir es que yo quiero un usuario y un password, o es muy raro que el usuario le diga yo quiero un perfil con usuario y con password, ¿verdad? Eso no lo pide el usuario, pero ustedes como profesionales saben de que no pueden dejar un sistema que el usuario no se identifique, ¿verdad? Entonces ustedes ponen que como requerimiento no funcional que el sistema tiene que manejar un sistema de control de usuario, ¿no? También maneja auditorías, también maneja registros, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, ¿verdad? También el sistema tiene que responder en tiempo real. Es decir que si yo consulto desde mi celular el sistema se demora 5 minutos, eso no es funcional, ¿verdad? Entonces yo digo que un tiempo de respuesta funcional son 10 segundos. Si el sistema en celular me responde a 10 segundos, entonces yo digo, no, sí, el sistema me está respondiendo bien. Entonces, esos serían los requerimientos no funcionales, ¿no? Entonces tenemos requerimientos funcionales y tenemos requerimientos no funcionales. Volviendo a redefinir, ¿verdad? Un poco más sobre lo que son los requerimientos funcionales, ¿verdad? Estos son los que deben de tener el sistema y estos requerimientos tienen que ser definidos, como lo hablamos al principio, ¿verdad? De una manera completa y consistente, ¿no? Completa y consistente quiere decir que sea bien claro. El sistema tiene que permitir el registro del horario de clases, ese sería un requerimiento completo, ¿verdad? Y un requerimiento consistente sería de que no existe otro requerimiento que contradiga los anteriores. Por ejemplo, si yo digo el sistema puede cambiar las fechas de las reuniones, entonces ese requerimiento de que el sistema puede cambiar las fechas de las reuniones no suena tan coherente con el primero que dice que debe de registrar las fechas de las reuniones, ¿no? Porque el uno permite registrarla y el otro dice, ah, pero la puedo cambiar. Entonces es como que se está contradiciendo, ¿no? Tal vez no es el ejemplo más claro, pero la idea es que los requerimientos no se contradigan entre sí, ¿no? La complexión significa que todos los servicios solicitados estén definidos, es decir, que esté claramente definido lo que el usuario está requiriendo. La consistencia significa que los requerimientos no tienen definiciones contradictorias, ¿no? Ya, entonces estos requerimientos funcionales también pueden abarcar los servicios que debe proveer, ¿verdad? Y cómo se van a relacionar con otros sistemas, ¿verdad? O cómo debe comportarse con otros sistemas y cómo debe comportarse en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que mi sistema de agendamiento docente se va a conectar con el sistema SIGA, ¿verdad? Entonces tiene que decir cómo se va a conectar. Se va a conectar con qué protocolo, se va a conectar bajo qué medida de seguridad, se va a conectar a qué base de datos, qué datos puede extraer de allí, qué campos, cuáles son los nombres de los campos. Todos esos datos tienen que estar bien definidos en los requerimientos funcionales que incluyen interfaces con otros sistemas, ¿no? No puede quedar algo así como se conecta y nada más. Mientras más claro, mejor. ¿Y cómo se comporta en situaciones específicas? Por ejemplo, el sistema tiene que decir
el sistema va a permitir agendar una fecha, pero también tiene que decir cómo se comporta en el caso de que ese usuario ya tenga una reunión agendada en esa fecha. Sí, entonces, ¿qué debe hacer el sistema? Le borra la fecha, le pone 2 reuniones en la misma fecha, le pone la reunión una hora después, le cambia la otra reunión una hora antes. ¿Qué hace el sistema? Entonces, todas esas cosas tienen que estar claramente definidas. Ya, en algunos casos dice que los requerimientos funcionales explican también lo que no debe hacer el sistema. Por ejemplo, cuando ustedes hagan los requerimientos funcionales, entonces las autoridades dicen, si yo fijo una reunión, no existe excusa para que el docente cancele la reunión. Entonces, probablemente cuando ustedes tengan el requerimiento funcional, va a decir que la reunión que es convocada por una autoridad, ¿verdad? No puede ser borrada por un docente. ¿Sí? Así puede quedar, ¿no? Entonces, eso sería una especificación de lo que el sistema no debe de hacer, ¿no? Entonces, los requerimientos funcionales nos dicen lo que hace el sistema o lo que debe hacer el sistema, ¿verdad? Y también lo que no debe hacer el sistema. Si, por ejemplo, al final de la entrega del producto, un docente dice, miren, yo quiero borrar ¿verdad? Esta reunión, pero no la puedo borrar, el sistema no vale. Ustedes vienen al documento de los requerimientos funcionales y les dicen, mira, aquí hay un requerimiento funcional que dice que si la reunión fue registrada por una autoridad, el docente no la puede borrar. Entonces el sistema sí vale. Lo que sucede es que hay una restricción en cuanto a este funcionamiento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el documento de requerimientos funcionales es muy importante, ¿verdad?, para estos casos. Bien, aquí vemos algunas cosas que pueden suceder cuando no se hace bien los requerimientos funcionales. Esto es real, ocurre, yo lo he visto. Entonces, la inexactitud de las especificaciones de los requerimientos causa problemas en la ingeniería de software. Es decir, si yo mi requerimiento dice, haz una pantalla que agende una reunión, ¿verdad? Entonces eso no está muy claro, entonces no dicen si la reunión puede ser movible, si se puede eliminar, si se puede atrasar, si tiene prioridades, si alguien más la puede modificar. No está exacto cuáles son los requerimientos. Entonces esto puede causar problemas. Cuando un requerimiento le llega a un programador, ¿verdad? En este caso ustedes, y dice, haz una opción que permita registrar una agenda, probablemente ustedes hagan una opción que permita registrar una fecha, pero ustedes no le van a hacer nada más allá, porque no se los dice. Entonces, el desarrollador escoge el camino más fácil, el más sencillo, y hace las cosas lo más fácil, ¿no? Por lo tanto, si hay un requerimiento que no está claramente especificado, el programador va a hacer lo que le parezca más fácil y eso probablemente conlleve a la entrega de un producto que no esté terminado, que esté a medias, que no haga las cosas bien. Y la idea es entregar un producto de calidad. Ya, a veces resulta que mientras estamos en el desarrollo o a veces al final, el cliente desea nuevos requerimientos, ¿verdad? Y quiere realizar cambios en el sistema. Entonces, va a ser importante que si el cliente dice ya al final, dice, oigan, ¿saben qué? Pero yo también quiero que el sistema lleve el control académico de las clases que van dando los docentes. Entonces nosotros le podemos decir, sí, está bien que tú nos estás pidiendo eso de allí, pero ese es un nuevo requerimiento. Como ese es un nuevo requerimiento, tienes que considerar que ya nosotros tenemos una planificación y ya tenemos los recursos y no tenemos disponibilidad en este momento. Por lo tanto, si tú quieres esta opción de aquí, vas a tener que proveer nuevos recursos y obviamente esto va a tomar un tiempo. Entonces vas a tener que tener paciencia. Entonces recursos y paciencia es el resultado de requerimientos que nos piden los usuarios fuera de tiempo, ¿no? Y obviamente cuando nosotros presentemos nuestro detalle de costos totales, pues se va a ver reflejado en un incremento de los precios. A veces no es muy buena idea modificar los proyectos porque da la impresión a los gerentes que nos contrataron, da la impresión de que el proyecto se subió y que somos malos administradores. Y a veces ellos se olvidan que son los propios usuarios que piden nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, a no ser que sea algo vital, ¿verdad? Yo propondría que manejen los nuevos requerimientos como otro proyecto.
Vamos viendo aquí unos ejemplos de los requerimientos funcionales. Yo ya los hice en base al proyecto que tenemos que realizar, pero aquí tenemos unos un poco más generales. Entonces, un usuario podrá buscar todas las clínicas de una lista de citas. Es un requerimiento funcional, nos dice lo que tiene que hacer el sistema. En este caso estamos hablando de un sistema médico, ¿no? Donde el usuario puede ver todas las citas que ha hecho en una determinada clínica. Ejemplo número 2. El sistema elaborará diariamente para cada clínica una lista de pacientes que se espera asistan en ese día, ¿no? Entonces aquí nos dice que el sistema tiene que sacar una lista de los pacientes que van a acudir ese día. Entonces ese es otro requerimiento funcional. Tercero, cada miembro del personal que utiliza el sistema debe identificarse de manera individual con un número de 8 dígitos. Entonces, aquí nos dice que los usuarios del sistema van a tener que identificarse, ¿no? Si no nos hubieran dicho, podría ser un requerimiento no funcional. O sea, algo que tendríamos que hacerlo porque somos profesionales. Pero en este caso, los requerimientos no funcionales a veces nos piden que sean funcionales. Esto puede ser porque alguno de los usuarios que lo pidió tiene conocimiento del sistema o porque han tenido malas experiencias y entonces quieren ser muy específicos en cuanto a lo que desean, ¿no? Entonces aquí nos piden que los usuarios se identifiquen al entrar al sistema, es decir, que tenga seguridad y que no cualquiera puede ingresar. Y también nos dicen que utilizan un código de 8 dígitos. ¿Qué sucede si el programador hace una pantalla de mantenimiento, ¿verdad? Y los usuarios ingresan al sistema con 4 dígitos. ¿Qué sucedería allí? ¿Qué piensan ustedes? Opinen, jóvenes, ¿qué piensan ustedes? Dice allí que se debe ingresar al sistema con 8 dígitos y el programador nos entrega una pantalla donde el usuario ingresa con 4 dígitos. Entonces, le preguntamos al programador, ¿por qué con 4 dígitos? Es que 4 dígitos es más fácil, es menos números que digitar. ¿Quién tiene la razón, el programador o el usuario? ¿A quién le dan ustedes la razón? Programador. El usuario. Al programador unos, al usuario otros. Ya, miren. Usuario. El usuario porque es La lógica diría que el programador tiene razón porque es verdad, 4 dígitos es más fácil que 8. Entonces, lógicamente el programador tiene la razón. Pero el requerimiento dice 8 dígitos. Si nosotros no cumplimos lo que nos pide el usuario dice, el cliente dice, no te pago, porque no hace lo que dice que debería de hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que haber hecho? En el análisis de la información, nosotros los diseñadores tendremos que darnos cuenta que 8 dígitos de repente no es conveniente, entonces le vamos al usuario y le decimos, usuario, oye, ¿no crees que mejor podemos ponerte una opción con 4 dígitos que es más fácil que 8? ¿Verdad? Y el usuario nos puede decir sí, es más fácil, o nos puede decir no, porque este código es internacional y nos identifica para todos, entonces tiene que ser de 8 dígitos. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de definir esta duda en el momento que estamos haciendo el análisis de la información. No tenemos que esperar a que se construya la pantalla, a que pierda tiempo el programador, a que el usuario se enoje y a que nosotros nos demos cuenta que no analizamos para recién ponernos a ver qué es lo mejor. Esto se hace al inicio, esto no se hace al final. En este caso, estos son los requerimientos funcionales, son los requerimientos de especificaciones y es este documento el que me va a decir quién tiene la razón. Si este documento dice que debe de llevar 8 dígitos debe de llevar. Entonces, no hay vuelta allí que dar, ¿no? Entonces, esto sería el tema de los requerimientos funcionales. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas, no hay preguntas. Ya, entonces vamos a seguir avanzando.
¿verdad? Y ahora estamos con los requerimientos no funcionales. Entonces vamos a ver qué encontramos aquí. Ya, estos requerimientos no funcionales se refieren a las funciones específicas que entrega el sistema. O dicho de otras maneras, estos requerimientos no funcionales no se refieren a las funciones específicas que debe entregar el sistema, ¿no? Es decir, a lo que los usuarios esperan que hagan el sistema. Estos requerimientos no funcionales se refieren a propiedades emergentes, ¿verdad? Como son la fiabilidad, el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, entre otros, ¿no? Entonces son otros factores que nosotros nos encargamos de estos factores porque obviamente queremos que nuestro trabajo sea de calidad. No nos lo piden, pero por responsables nosotros hacemos eso. Es algo así como que si fuésemos arquitectos, y somos arquitectos y un cliente nos dice que quiere construir la casa. Entonces el cliente nos dice quiero una casa de 1 o de 2 pisos, quiero que tenga patio, quiero que tenga piscina, etcétera, etcétera. Y yo como arquitecto pues le hago la casa de 2 pisos, pero cuando le entrego la casa no le incluyo tuberías de agua, no le incluyo tuberías de luz, no le incluyo conexiones de teléfono, o ahora no le incluyo lo de internet. Si yo soy un poco más fino, ¿verdad? Le incluyo, por ejemplo, lo que son aires acondicionados, le hago un sistema de tragaluces para que le dé luz natural, ¿verdad? Oriento la casa según la salida del sol para que reciba sol natural, ¿verdad? De manera conveniente. Entonces, todos esos aspectos que no me pidió el cliente, ¿verdad? Y que yo debo de considerar en algunos casos o que puedo considerar en otros casos, ¿verdad? Son algo que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, un doctor que lo opera usted, no lo opera y lo abre, ¿verdad? Le estirpa lo que le tenga que estirpar y dice, bueno, ahí ya está la operación, yo no lo cierro porque usted me pidió nada más que le saque el tumor, ¿verdad? Pero no me dijo que lo cierre cuando lo operé, ¿no? Entonces, son cosas que el usuario no pide, pero que de cajón se las tenemos que dar. En este caso, nosotros como profesionales tenemos que ver la manera de que el usuario se encuentre satisfecho con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí dice que estos requerimientos surgen de las necesidades del usuario debido a las restricciones en el presupuesto, a las políticas de la organización, a las necesidades de interoperabilidad con otros sistemas de hardware o software, o de factores externos como reglamento de seguridad, políticas de privacidad, etc., ¿no? Entonces, estos requerimientos de aquí son requerimientos de restricción, como por ejemplo la utilización de claves primarias, ¿verdad? Es para que la información no se duplique, entonces eso es una restricción. El presupuesto, por ejemplo, nosotros utilizamos software de código abierto para abaratar los costos porque el presupuesto es un poco bajo, entonces buscamos productos que se acomoden a ese presupuesto, ¿verdad? A las políticas de la organización. Por ejemplo, la organización quiere que todo el mundo, que todo usuario sea validado en el sistema, entonces nosotros implementamos un sistema de seguridad bastante fuerte porque es parte de la política de la organización. A las necesidades de interoperabilidad con otros sistemas, por ejemplo, el sistema SIGA está realizado en una base de datos MySQL. Por lo tanto, el sistema que ustedes van a diseñar probablemente tengan que considerar la base de datos MySQL para poder implementar el sistema, para que sean compatibles. Es un requerimiento no funcional, ¿verdad? Pero que es considerado por compatibilidad. Bien, y ahí tenemos otros aspectos como reglamentos de seguridad, políticas de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con los requerimientos no funcionales. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, jóvenes. Ya, como ya estamos sobre la hora, ¿verdad?
Nos vamos a quedar hasta allí. A no ser que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Y el día de mañana, al inicio de la clase, tenemos reunión con los líderes de los grupos para que más o menos guiarlos, ¿verdad? Y que ya nos digan quiénes son los que los van a ayudar en su grupo, quiénes van a conformar su grupo, ¿no? Ustedes, como son los líderes, ustedes van a escoger con quién trabajar, traten de escoger a las personas más afines, ¿verdad? No los escojan por amistad, sino que escojanlo por capacidad de trabajo y por colaboración. Ya, listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas ni inquietudes y todo está claro y están felices, entonces yo creo que voy a copiar lo que es la asistencia del grupo para sus asistencias. Aquí las copié. Y una vez que he copiado sus asistencias, me olvidé de decirle esto a los otros compañeros. En este primer parcial, a muchos de ustedes les tuve que poner la asistencia en el aula virtual. Ese no es mi trabajo. Es trabajo de ustedes marcar la asistencia. No estoy muy seguro si ocurrió mucho en este grupo, pero en general, ¿verdad? En todos los cursos les he tenido que poner muchas asistencias a muchos alumnos. Entonces, y en este segundo parcial no lo voy a hacer. Así que no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Algunos de ustedes tienen que tener el 100% de asistencia para no tener problemas con la asistencia. Entonces, cuídense en eso de allí. Un descuido los puede hacer perder el curso, ¿no? Ya, dicho esto, nos quedamos hasta allí. Les deseo buenas tardes y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, jóvenes. Entonces yo procedo a desconectar.